Buenas noches a todos y a todas. Nos quedamos en la clase pasada con la importancia que tiene la filosofía de Heidegger en la propia propuesta que va a establecer Slavoj Žižek. Entre otras cosas porque, acordaos que en ese texto de 1999, El espinoso sujeto, Slavoj Žižek vuelve a recuperar una lectura muy interesante de Heidegger, según el cual en ese texto de 1929 Kant y el problema de la metafísica había llegado a destapar un abismo que se encontraba en el fundamento de todo el esquematismo trascendental. Ese abismo que se encuentra como condición de posibilidad de toda experiencia, como un esquematismo sin esquema, como aquello que precisamente condiciona y da lugar al propio esquematismo, va a estar relacionado con la imaginación trascendental, ¿no? Fijaos que dentro de este aspecto es importante que nos demos cuenta de un fragmento que ya leímos en la clase pasada, que aparece precisamente en el espinoso sujeto, ¿no? Os leo el fragmento. Heidegger tendría que haberse atenido a lo que más tarde descartó como resto del enfoque trascendental subjetivista subsistente en el ser y el tiempo. El fracaso final de Heidegger consiste en que haya quedado pegada al horizonte de la subjetividad trascendental, sino que abandonó este horizonte demasiado pronto, antes de pensar en todas sus posibilidades intrínsecas. ¿Por qué lo abandonó demasiado pronto? Pues porque no ahondó en el resto, ¿no? Descartó el resto del enfoque trascendental. Nosotros y nosotras ya tenemos que leer este resto de otra manera. Un resto que podemos entender a la manera de Schelling. Acordaos que este texto en concreto es de Slavoj Žižek. Un resto que lo podemos entender desde la línea de Schelling, que tendría que ver con aquello que es indigerible para la propia conciencia, aquello que no puede asimilar, que no puede integrar, pero que acaba siendo la condición de posibilidad de todo lo que hay, ¿no? ¿Os acordáis de esa distinción entre el Urgrund, el Grund y la existencia? O bien podemos entender este resto como Abfall, es decir, a la hegeliana, de forma que el resto sería aquello que tiene que ver con lo que le sobra, con el resto, con el residuo de la propia formación de la conciencia y de la subjetividad. En este sentido, fijaos que según sea la respuesta encontraremos un Slavoj Žižek u otro. Pero como no quiero manteneros en la incertidumbre, ya os avanzo que este resto, ¿no? lo voy a decir ahora sí, pero luego vamos a explicar cómo procede. Este resto es un resto entendido como el Abfall hegeliano, es decir, que es un resto que emerge o se produce al mismo tiempo que se produce la propia conciencia, o bien la propia conciencia va teniendo conciencia de sí misma, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más despacio, ¿no? Pero fijaos que entonces, ¿qué es aquello que el resto, el enfoque trascendental subjetivista, que es el elemento que Heidegger elimina demasiado pronto, ¿no? que desecha demasiado pronto? Precisamente lo que dice Slavoj Žižek es que en la crítica de la razón pura se encuentra un agujero y Heidegger es capaz de destaparlo. Ese agujero que destapa es la imaginación trascendental. Tanto es así que el propio Kant, dice Heidegger, se encuentra con un problema y por eso acomete diferentes modificaciones en la segunda versión de la crítica de la razón pura de 1787. Ya sabéis que la primera crítica es de 1781. Fijaos que esta recuperación de Martin Heidegger, con esta crítica, tal y como estábamos hablando, de aquello que se había puesto de manifiesto, ese elemento abisal del propio esquematismo trascendental en torno a la imaginación trascendental, está situado precisamente al espectro cartesiano, ¿no? Ese espectro que implicaba, acordaos que decía, que hay una vuelta de un elemento que, aunque se intenta eliminar, siempre regresa de alguna manera, ¿no? Acordaos ahora sí que la propuesta de Martin Heidegger se centra en destruir aquellos elementos de la metafísica tradicional que tendrían que ver con los de la sustancia y que tienen tres elementos o tres autores importantes. Uno es Aristóteles, otro es Descartes y otro va a ser Kant. Ya sabemos que Kant, esta tarea de destruir, ¿no? de destrucción de Kant, tiene lugar en 1929. Pero lo que me interesa es que os deis cuenta que si hay un espectro es porque el cogito cartesiano, aunque ha intentado eliminarse,
no ha podido ser eliminado del todo. Aparece como fantasma, ¿no? Aparece o reaparece como fantasma, aparece como objeto de conocimiento, pero también aparece como algo que asedia continuamente a estas teorías del conocimiento y estas diferentes teorías de la subjetivación, que en el fondo van a estar estrechamente relacionadas, ¿no? Precisamente hablábamos en otras clases, y hablábamos la clase anterior de Slavoj Žižek, de esta línea de sustancia, sujeto y subjetivación, ¿no? Por cierto, que esto lo he corregido porque he visto que en la anterior diapositiva ponía subjetivización y eso no se dice, es subjetivación. Bueno, fijaos, ¿qué es el espectro cartesiano, ¿no? Acordaos de este texto que veíamos en la clase pasada, ¿no? El espectro del sujeto cartesiano. Yo os hablaba en la clase anterior de que uno de los elementos importantes de este cogito cartesiano era algo que Descartes había rechazado demasiado pronto, ¿no? Él también tiene un abismo, algo abisal, del que también rehuye, ¿no? Entonces, fijaos, lo que va a hacer Slavoj Žižek es recuperar la propuesta hegeliana, pero es una propuesta hegeliana que apunta al abismo que se encuentra, el elemento abisal del esquematismo trascendental que se encuentra en Kant, el elemento abisal que Heidegger rechaza porque se va por otro camino y ese es su fracaso, dice Slavoj Žižek, pero también a un elemento abisal o un elemento perturbador que aparece dentro de la conformación de la conciencia misma y la posibilidad del conocimiento, que tiene que ver con Descartes. Fijaos que en la meditación primera es cuando aparece esta mención a un genio burlador, a un genio maligno, ¿no? Os leo algunos textos, ¿no? De esta meditación primera. Hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan indelebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Este elemento de ir edificando es muy interesante, ¿no? Porque lo que encontramos en la crítica de la razón pura, que supuestamente es una crítica al cogito cartesiano, es una arquitectura. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Se entiende entonces que hay un sujeto, alguien que conoce, alguien que tiene opiniones, pero las opiniones vienen después. Entonces de lo que se trata es coger el machete e ir quitando, e ir deshojando para llegar precisamente a ese fundamento firme y constante de las ciencias. Este fundamento firme y constante de las ciencias lo hemos encontrado en Kant, en esa unidad sintética de apreciación trascendental, lo hemos encontrado en el yo de Fichte, cuando hablamos precisamente del fundamento de la doctrina de la ciencia, lo hemos encontrado también en el saber Wissen, ¿no? en el saber absoluto, tal y como veíamos el proceso del devenir de la conciencia en Hegel, lo hemos encontrado como desfondamiento en el caso de Schelling, lo hemos encontrado como conciencia intencional en el caso de Husserl, ¿no? Parece que siempre se está buscando este elemento firme y constante de las ciencias. ¿Pero qué pasaría? Y esta es la pregunta que os hago. Si ese fundamento no fuera firme y constante, si no pudiera serlo. Si hemos manejado dentro de la filosofía moderna una ficción que hemos tenido por realidad, la ficción de que hay algo firme y constante en las ciencias, como si lo hubiera. Hemos hecho como si lo hubiera y lo que hemos hecho es entender que las opiniones y las falsedades vienen a posteriori. Las hemos colocado en un sitio que a lo mejor no le correspondía. Pero si las opiniones, las imágenes, no vienen a posteriori, si de alguna manera tienen que ver con un a priori, ¿no? Esto se parecería mucho a estos elementos de las impresiones en Hume, ¿verdad? Pero no exactamente. Vamos a ver un elemento importante de estas meditaciones, del genio maligno, como se decía. Supondré, pues, no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso, como cebos, para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Permaneceré obstinadamente adicto a ese pensamiento, y si por tales medios no llego a poder conocer una verdad, por lo menos en mi mano está el suspender el juicio. Fijaos
que el propio Husserl había tenido ese escrito de las meditaciones cartesianas, un suspender en juicio que tendría que ver con precisamente la epogé que habíamos visto nosotros en relación con el escepticismo, ¿no? Y con sexto empírico. Por lo cual, con gran cuidado, procuraré no dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi ingenio también contra las astucias de ese gran burlador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. Disculpad el lenguaje, pero ¿y si nos la ha colado? ¿Si nos la ha impuesto? Si hemos despachado demasiado rápido el genio maligno y no nos hemos dado que realmente lo que tenemos, no como a posteriori, sino como elemento a priori, es este elemento de las diferentes ideas, del cielo, del aire, de la tierra, de los ojos, de las manos, de la carne, de la sangre, ¿no? Y si lo hemos considerado a posteriori, pero deberíamos entender que parte de la conciencia tiene que ver con estos contenidos de la conciencia, con unos contenidos de la conciencia que producen después la conciencia misma, que sin estas imágenes que están revoloteando, que tienen que ver con estos engaños, con lo que no sabemos si es verdad o lo que no es verdad, es la duda, la pregunta acerca de eso, la pregunta constante, la que va conformando la propia subjetividad. Es decir, que la subjetividad, la propia conciencia, vendría a posteriori. Acordaos de esta distinción que hicimos entre la duda, en alemán Zweifel, con la desesperación de la razón, Verzweiflung. ¿No? Y ahí acordaos también del concepto de dubio, que en castellano es igual que en alemán, de lo doble, ¿no? Entonces lo que encontraríamos es una duda, darnos cuenta de qué es la duda, no saber exactamente cuál es la verdad, aquello que nos vamos enfrentando continuamente a ficciones, aquello que tomamos por realidades, aquello que acaba constituyendo, lo voy a decir así, el propio cogito, ¿no? Fijaos que un texto que vimos en la clase pasada es precisamente este, ¿no? Un elemento que tenía que ver con que lo que tenemos es cabezas ensangrentadas, ¿no? Por eso hablábamos en espectro cartesiano. Y dice Hegel, tal y como lo retoma Zizek, el ser humano es esta noche, esta nada vacía, que lo contiene todo en su simplicidad. Una riqueza inagotable de muchas representaciones, múltiples, ninguna de las cuales le pertenece o está presente. Las representaciones no le pertenecen al sujeto. ¿Y si el sujeto pertenece a las representaciones? ¿Y si el sujeto pertenece a las imágenes? ¿Y si el sujeto pertenece a aquello que lo forma? ¿Y si el sujeto pertenece a las facultades, a una facultad de síntesis de imágenes, a una facultad que tiene que ver con lo que construye la propia conciencia? Lo dejo por ahí y luego vamos a ir profundizando, ¿no? Esta noche, el interior de la naturaleza que existe aquí, puro yo, en representaciones fantasmagóricas, es noche en su totalidad, donde aquí corre una cabeza ensangrentada, allá otra horrible aparición blanca, que de pronto está aquí ante él e inmediatamente desaparece, ¿no? Fijaos que entonces quizá lo que teníamos precisamente son cabezas, son manos, ¿no? Como en ese texto de la primera meditación de las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Precisamente este es el nudo con el que Zizek va a empezar este espinoso sujeto, ¿no? El punto principal, entonces, como os decía, va a ser la imaginación trascendental, que es este elemento abisal que el propio Heidegger encuentra en la crítica de la razón pura kantiana, ¿no? Y es precisamente el punto a partir del cual intenta desmontar este principio cartesiano, ¿no? Esto implicaría que la propia arquitectura, el propio edificio de la razón pura, tendría pasillos por los que nos llevarían a un sótano, y un sótano tremendamente oscuro, en el que sería algo así como la sala de máquinas que realmente mantiene en pie todo el esquematismo trascendental. Esto, que es la sala de máquinas de todo esquematismo trascendental, sería precisamente la imaginación, ¿no? Fijaos que os he traído un par de citas, ¿no? Lo que se va a decir es que esta imaginación es una función indispensable sin la cual no podríamos tener jamás conocimiento alguno, ¿no? Y esto es un elemento bastante importante, ¿no? La imaginación es aquello que precisamente es la condición de posibilidad de la experiencia. Fijaos que la imaginación, Einbildungskraft, en alemán, tiene que ver con una fuerza, que es con una fuerza formativa. Y acordaos que para Kant la intuición tiene una doble función, ¿no? Es una función indispensable, pero tiene una doble función. Lo tengo por aquí, ¿no? No, por aquí no, todavía no.
Bueno, tiene una doble función. Por un lado, va a considerar Kant que es una fuerza formadora, que es una fuerza que tiene que ver con una actividad constructiva, en tanto en cuanto se relaciona con el entendimiento. Pero por otro lado también es una fuerza formativa, habla de pasividad formativa, en cuanto otorga forma a la intuición relacionada con la sensibilidad. Así que Kant, tal y como señala Heidegger, no sabe nunca muy bien dónde situar a la imaginación, si entenderla entre la sensibilidad o el entendimiento, o si bien entenderla como una facultad aparte. Heidegger lee que precisamente la imaginación es una facultad junto a la sensibilidad y el entendimiento que proporciona, cuya función es la síntesis, una síntesis constructiva y formadora. Y por eso el propio Kant le otorga capacidades como la fantasía, la invención, el mero hecho incluso el propio hecho de enjuiciar, ¿no? La imaginación tendría que ver entonces con aquello que une, acordado el concepto de síntesis, de juicio, que era aquello que unía. Un elemento importante que señala el propio Kant y que Heidegger retoma con especial fuerza es que la imaginación, según entiende Kant en la crítica, no necesita de la presencia de un objeto para su estimulación formativa y que por eso está referida a una intuición interna. Un punto importante es que entonces para Kant se podía intuir sin objeto, lo que implica que la imaginación construye el sistema central de todo el conocimiento humano. Es un esquematismo sin esquema. De forma que el conocimiento humano tiene este abismo y este abismo está relacionado con la imaginación, en tanto en cuanto es una actividad constructiva y también una pasividad formativa que se sitúa antes del propio esquematismo, ¿no? El conocimiento humano no es posible sin las estructuras a priori de la razón, pero estas estructuras a priori de la razón remiten en último término a la imaginación. Kant se da cuenta de esto, dice Heidegger, y por eso hace modificaciones a la segunda crítica, a la segunda edición, de tal manera que la imaginación acaba después supeditada de alguna forma al entendimiento. Pero tal y como lo lee Heidegger, en el fondo la imaginación siempre había consistido en esta facultad que no sabía muy bien dónde situar, si bien en la parte de la sensibilidad o bien en la parte del entendimiento, ¿no? Para hacerme entender, la imaginación trascendental implica, si es imaginación, ein Bildungskraft, es una fuerza que es formativa, que une y separa, ¿vale? Pero por otro lado, si es trascendental, acordaos de la definición de trascendental en Kant como aquello que define las condiciones de posibilidad del conocimiento, así que la imaginación trascendental es aquella fuerza formativa que es la condición de posibilidad del propio conocimiento. Es decir, que son aquellos elementos que van a dar cuenta después de la estructura del propio esquematismo. Por eso os decía que la imaginación trascendental lo que da cuenta es del carácter de un elemento de abismo, Lacan va a decir del gobierno del inconsciente, que se encuentra en Kant, ¿no? Al igual que la imaginación trascendental va a ser una facultad de construcción, el esquematismo trascendental se va a entender entonces como una imaginación en acto. Así que todo el edificio kantiano entonces reposaría en una capacidad que no tiene tanto que ver con una función cognoscitiva, con un esquema ya dado, sino que precisamente con la condición de posibilidad de que exista ese esquema que está relacionado precisamente con la intuición, la imaginación trascendental, ¿no? La imaginación trascendental, entonces, para que quede claro, establece las condiciones de posibilidad a priori de la imaginación misma, ¿no? Del acto constructivo. Es decir, que hay un elemento a priorístico en la imaginación, ¿no? Antes que el yo está la imaginación. Antes que el yo está la construcción. Eso es un elemento que me parece que es importante que tengáis en cuenta. Esto implica que la imaginación, este abismo, es entonces la raíz de la subjetividad. Bueno, vamos a ver más despacio entonces esta imaginación trascendental. La imaginación trascendental entonces, en este elemento oscilante que implicaba esta pasividad y esta actividad, pasividad en torno, que es pasividad formativa, lado de la sensibilidad, o bien actividad constructiva, lado del entendimiento, implicaba en último término una escisión teórico-práctica, ¿no?
Lo que encontramos es entonces esa escisión que el propio Kant no sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no? Fijaos que como no sabe muy bien qué hacer con ella, como os decía antes, la imaginación se sitúa precisamente, la imaginación y su elemento de lo trascendental se relaciona con algo que o bien es sensibilidad o es entendimiento. Rechaza Kant ubicar la imaginación en la estética trascendental, que sería el lado de la sensibilidad, pero también rechaza inicialmente situarla en la lógica trascendental, que es el lado del entendimiento. Lo que Kant señala de esta imaginación, que es leída por Heidegger que es leída por Zizek a través de Heidegger, como la raíz de la subjetividad, implica, y aquí os cito a Kant, la capacidad de construir de la propia imaginación. Lo primero a lo que debemos atender si queremos juzgar sobre el origen de nuestro conocimiento es precisamente a la imaginación. Una imaginación que por tanto no obedece a ciertas categorías, no obedece al esquema, porque es la condición de posibilidad del esquema, pero que tiene que ver entonces con la libertad, con una actividad espontánea, como veíamos en la clase pasada. Fijaos que entonces va a ser esta actividad espontánea de esta imaginación, este abismo, como decía, condición de posibilidad del esquematismo trascendental, la condición de posibilidad a priori, ¿no? Valga la redundancia, va a ser el que determine la sensibilidad a priori. Determina la sensibilidad, pero también determina, atención, el entendimiento. De ahí esa síntesis que establece Kant con la imaginación relacionada con la fantasía, la invención y el enjuiciar, como os decía antes, ¿no? Fijaos que el propio Kant, y así lo señala Heidegger, y así lo subraya también Slavoj Žižek, tiene varios problemas. Entre otras cosas porque si la imaginación trascendental es aquella fuerza formativa que es condición de posibilidad del esquematismo trascendental vinculada a una actividad espontánea y vinculada a la libertad, entonces no podemos dar cuenta de ella. Fijaos lo que dice el propio Kant. La síntesis es un mero efecto de la imaginación, una función anímica ciega, pero indispensable, sin la cual no tendríamos conocimiento alguno y de la cual, sin embargo, rara veces somos conscientes. O sea, el propio Kant ya ha introducido aquí el elemento de que la imaginación, la raíz de la subjetividad, tendría que ver, hablo ahora, pasando por el filtro, por el tamiz de Fichte, de Hegel, de Schelling y de Zizek, entonces tendría que ver con el elemento de lo inconsciente. Por eso Lacan va a hablar del gobierno del inconsciente, también leyendo estos textos de Kant, ¿no? Esta representación mediadora tiene que ser pura, libre de todo elemento empírico, y a pesar de ello debe ser intelectual por un lado y sensible por otro. Tal representación es el esquema trascendental. ¿No? O sea que la representación es el esquema trascendental. Pero ¿cuál es la condición de posibilidad de la representación? La imaginación trascendental, ¿no? En relación con los fenómenos y con la mera forma de estos, el esquematismo del entendimiento constituye un arte oculto en lo profundo del alma humana. El verdadero fundamento de este arte difícilmente dejará la naturaleza que lo conozcamos y difícilmente lo pondremos al descubierto. Por eso decía que Heidegger lo que hace es destapar el abismo que se encuentra ya en Kant, pero no profundiza en él, ¿no? Y precisamente es lo interesante de la subjetividad, tal y como lo entiende Slavoj Žižek. Es un arte oculto, profundo en el alma humana, rara vez somos conscientes de él, rara vez lo podemos conocer, no, difícilmente dejará la naturaleza que lo conozcamos, difícilmente lo podremos al descubierto. Lo podremos al descubierto, pero implica que, como decía, es la condición de posibilidad del esquematismo y la condición de posibilidad de todo el conocimiento. Es decir, que aunque habíamos entendido que lo que era la condición de posibilidad de conocimiento tenía que ver con la unidad sintética de apreciación trascendental, antes que esta unidad sintética encontramos aquello que produce la síntesis, y esta síntesis está relacionada entonces con la imaginación, que conforma imágenes, si queréis, sueltas, imágenes que van entonces conformando la propia conciencia y van configurando también, por tanto, ese paso del sujeto a la subjetividad que hemos visto en otros casos, ¿no? Por eso os decía que la imaginación trascendental, en esta lectura que hace Heidegger de Kant, lo que encontramos es que la imaginación es la raíz de la subjetividad. Señalo entonces 3 puntos. Las estructuras a priori
trascendentales del conocimiento humano determinan el espacio de cualquier conocimiento empírico posible. Y estas estructuras a priori están relacionadas con aquello que las forma y las pone en movimiento, que os decía es la imaginación. También que conocer es conocer conforme en la forma universal a la síntesis que realiza la imaginación trascendental. O sea, la imaginación, este elemento espontáneo y libre, se situaría precisamente en la base, ¿no? Por eso yo os comentaba que os comentaba la clase pasada que la imaginación va a estar relacionada precisamente con esta libertad y os remitía a la tercera antinomia. Dice Heidegger de Kant. Kant, por el radicalismo de sus preguntas, llevó la posibilidad de la metafísica al borde de este abismo, el de la imaginación trascendental. Vio lo desconocido y tuvo que retroceder. No fue únicamente la imaginación trascendental la que le produjo temor, sino que, mientras tanto, la razón pura como tal lo había atraído con más fuerza. Kant entonces se centró en la parte del edificio y dejó de lado esos pasillos subterráneos, esa sala de máquinas que se encontraba entonces como fundamento o como cimiento, pero un cimiento que en el fondo no podía ser aprehendido, no podía ser conocido en ningún caso, ¿no? En la unidad sintética de apercepción trascendental entendíamos que como era apercepción, esa unidad por sí misma no se podía captar, solamente se podía captar o se podía dar cuenta de ella porque el yo pienso tenía que poder acompañar a todas mis representaciones. La cuestión ahora remite a otro fondo distinto, que es que antes que la propia conformación del yo está aquello que conforma el yo, aquello que conforma esa unidad sintética de aparición trascendental, que es precisamente el abismo por el que no se quiere meter Kant y Heidegger tampoco, ¿no? Fijaos precisamente este texto del espinoso sujeto. Si el ser y el tiempo, publicado abarcara la totalidad de la primera parte del proyecto original, de algún modo se podría justificar esta percepción de totalidad. Acordaos que el ser y el tiempo no lo publica en su totalidad, sino publica solamente una parte y luego esa gran crítica que quería establecer Aristóteles a Descartes y a Kant aparecen en distintas obras, ¿no? Obviamente el obstáculo intrínseco, la barrera que impide el completamiento del proyecto, afecta ya a la última sección de la primera parte. Si dejamos a un lado el problema de la no publicación de los textos, apuntes y lecciones, que cubren las dos secciones restantes de la segunda parte, ¿tiene esto algo que ver con el estatus enigmático de la imaginación en Aristóteles? Según lo ha demostrado Castoriadis, el estatus que hace estallar el edificio ontológico y se relaciona con el empuje antiontológico implícito en el cogito cartesiano como primer anuncio de la noche del mundo. Fijaos, en el espectro de Descartes ya se encuentra precisamente este asedio de un elemento fantasmagórico, de un elemento fantasma Feinstein, y Feinstein remite precisamente el elemento de fantastique, que es aquello que está asociado a la imaginación. Así que fijaos, esta construcción de imágenes que conforman precisamente la conciencia es aquello que se va a convertir entonces en la sombra del entendimiento que tanto le va a interesar a Hegel y que tanto le va a interesar a Slavoj Žižek. Sigo leyendo, ¿no? La pregunta es por qué no pudo Heidegger completar su muy sistemática exploración del tiempo como horizonte del ser. ¿No? Parte de esto tiene que ver con que la propia imaginación trascendental siempre va a estar relacionada con una temporalidad, ¿no? Eso es el elemento clave que le interesa a Heidegger, ¿no? Ser y tiempo. La respuesta convencional oficial es bien conocida, porque se le volvió claro que el enfoque del ser y el tiempo era un demasiado metafísico trascendental, al pasar desde el Dasein a la cuestión del ser, en lugar de encarar directamente el develamiento temporal del ser, como lo sustenta el estatuto único del Dasein entre todas las entidades. Acordaos que del primer al segundo Heidegger, después de la Quere, el que encontramos es Dasein, entendido como el ser humano, como la existencia, y luego en el segundo Heidegger, Dasein está separado con un guión para dar cuenta del da, el aquí y el ser, ¿no? Y también dar cuenta con mayor preeminencia de ambos factores, ¿no? Pero ¿y si hubiera aquí otro atolladero? Otro tipo de abismo que Heidegger encontró y del que se apartó. Claro, ¿de qué atolladero? Pues de lo mismo que reprocha a Kant. Se está
por querer eliminar demasiado pronto la subjetividad, no saca todas las potencialidades que implicaba lo que está antes incluso de la propia conciencia, ¿no? Antes de la propia noción, os decía, de sujeto. Y lo que está antes de forma a priori como condición de posibilidad de ese esquematismo, ya sabemos que es la imaginación trascendental. Y dice, por lo tanto, queremos discutir la versión oficial del impedimento. Lo que Heidegger encontró realmente en su búsqueda del ser y el tiempo fue el abismo de la subjetividad radical anunciada en la imaginación trascendental kantiana, y ante ese abismo él retrocedió hacia su pensamiento de la historicidad del ser. Así que Heidegger lo que hace es no dar cuenta de este abismo de la subjetividad radical. Allí donde Kant cambia, ¿no? Precisamente como leíamos, él mismo se da cuenta de que no puede dar cuenta de esto, y lo que hace es cambiar de rumbo. Lo que hace la segunda crítica, como sabéis, es supeditar la imaginación al entendimiento. Lo que encontramos en Heidegger es lo mismo, que huye hacia adelante buscando la historicidad del ser, pero no busca precisamente qué es ese abismo que se ha abierto cuando hablamos de la imaginación trascendental, ¿no? Os traigo dos fragmentos de la imaginación trascendental y del abismo que Heidegger encuentra en la crítica de la razón pura. Este texto es de Kant y el problema de la metafísica. Kant introduce la imaginación pura como función indispensable del alma. Revelar explícitamente el fundamento establecido en la metafísica equivale, por consiguiente, a determinar más exactamente una facultad del alma humana. Es natural que la fundamentación de la metafísica se imponga finalmente una tarea como esta, si es verdad que la metafísica, según las propias palabras de Kant, pertenece a la naturaleza del hombre. De modo que la antropología, que Kant trató durante muchos años en sus clases, tiene que informarnos acerca del fundamento establecido de la metafísica. La imaginación, facultas imaginandi, es una facultad de la intuición, aún sin la presencia de su objeto, ¿no? Fijaos, por eso yo os decía que la imaginación no le hace falta ese objeto para poder trabajar con las imágenes, para poder tener ese elemento formativo. Estoy haciendo mucho énfasis entonces en la imaginación con su elemento formativo, pero ya vimos en la clase pasada que la imaginación va a tener también un elemento de disolución. Vamos por partes. Segundo texto que os quería leer. ¿Acaso la crítica de la razón pura no se priva a sí misma de su tema si la razón pura se convierte en imaginación trascendental? ¿No nos conduce esta fundamentación a un abismo? Kant, por el radicalismo de sus preguntas, llevó la posibilidad de la metafísica al borde de este abismo, vio lo desconocido y tuvo que retroceder. No fue únicamente la imaginación trascendental la que le produjo temor, como decía antes en este fragmento que os he leído, sino que la razón pura le atrajo con mayor fuerza. Entonces, fijaos, ¿no nos conduce entonces la imaginación trascendental a un abismo? ¿A un abismo que es la condición de posibilidad de la propia conciencia? Un abismo que es la condición de posibilidad, dado que es la condición de posibilidad de la conciencia, la condición de posibilidad de que haya conocimiento, porque el conocimiento es siempre conocimiento para un sujeto. ¿Cómo el sujeto conoce? ¿Cómo el sujeto se conoce? ¿Cómo el sujeto conoce el mundo? ¿Qué es lo que hay antes del yo, si queréis? Bueno, la respuesta es precisamente este abismo que tiene que ver con cómo hay una actividad espontánea, ¿no? Una actividad espontánea que desde el idealismo va a tener que ver con un querer ser, va a tener que ver con un buscarse, va a tener que ver con un elemento de, acordaos del elemento de Bild, ¿no? Del elemento de la imagen en Fichte. No me quiero ir todavía por aquí y quiero ser ordenada. Entonces, fijaos, lo que tenemos es que en este abismo, en este esquematismo trascendental, como condición de posibilidad de todo conocimiento, como condición de posibilidad del propio esquematismo, encontramos esta imaginación formadora de imágenes que es trascendental y pues es condición de posibilidad. Este es el abismo que además va a estar asociado precisamente con este elemento también del genio maligno, ¿no? Unas dudas, unas imágenes, que es lo que subyace y qué es lo que pone en funcionamiento esta propia búsqueda del sujeto. Acordaos de un texto que yo os leí en la clase pasada, ¿no? Lo que le interesa de Heidegger, ¿no? Se trata de un ser que se hace preguntas sobre su propio ser, que tiene una actitud de autocuestionamiento. Siempre estamos haciéndonos preguntas. Son estas preguntas, estas imágenes, estos elementos formativos que os decía antes, los que nos mueven precisamente a la constitución del sujeto. Así que el sujeto no es algo que no es una sustancia
que permanezca, no es la lectura que tenemos que hacer de Descartes, sino todo lo contrario, es aquello que se produce precisamente por un movimiento de búsqueda, ¿no? De ahí elementos que nos llevan precisamente a esta propuesta idealista de Hegel más Lacan que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces el espectro cartesiano lo que hace es avivar esas ascuas del genio maligno y avivar también la idea de que entonces lo que tenemos no es una sustancia, sino lo que tenemos es algo, es un elemento formativo, es un elemento de actividad espontánea antes de esa sustancialidad que implicaría, por tanto, un estatismo. La imaginación, tal y como la entiende entonces Slavoj Žižek, va a tener además de ese elemento formativo un elemento de disolución. Os leo dos textos que tienen que ver con el espinoso sujeto y con una cita que el propio Žižek hace de Hegel, hace de la fenomenología del espíritu en el espinoso sujeto. Imaginar significa imaginar un objeto parcial sin su cuerpo, un color sin forma, una forma sin volumen. Aquí una cabeza ensangrentada, allá otra horrible aparición blanca. Acordaos de la cita que os he leído antes. Esta noche del mundo es entonces la imaginación trascendental en su aspecto más elemental y violento, un reino irrestricto de la violencia de nuestra imaginación, de su libertad vacía, esa libertad espontánea asociada a una libertad trascendental, ¿os acordáis? De la tercera antinomia, que disuelve todo vínculo objetivo, toda conexión basada en la cosa misma. Para sí misma está aquí la libertad arbitraria, desgarrar las imágenes y reconectarlas sin ninguna restricción. Fijaos, entonces lo que tenemos es que la imaginación no solamente de lo que se trata es de formar cosas, sino lo que hace precisamente para formar cosas antes es desgarrarlas. La imaginación lo que hace es desgarrar la realidad, ¿no? Lo que hace es disolver formas, separarlas, un color sin forma. O sea que antes de una construcción, o sea, no es que tengamos diferentes datos que de repente vayamos reuniendo y por eso podamos conocer cosas, sino lo que tenemos es un elemento continuo de una disgregación, un desgarramiento de la realidad, y a partir de ese desgarramiento lo que encontramos es un elemento formativo y un elemento constructivo, ¿no? Pero es un elemento violento de desgarramiento, como decía antes, ¿no? La muerte, os leo esta cita, si es así como queremos llamar a esta no actualidad, es la cosa más temible entre todas, y para aferrar lo que está muerto se necesita la mayor de las fuerzas. Falta de fuerza, la belleza odia el entendimiento porque le pide lo que ella no puede hacer. Pero la vida del espíritu no es la vida que se retrae ante la muerte, y esto es Hegel, ¿eh? Se retrae ante la muerte y se mantiene intacta, sin devastación, sino más bien la vida que soporta la devastación y la mantiene en su propio seno. Acordaos de la Verbleifung, de esta duda, de este fracaso, de este desgarramiento, de esta negatividad autorrelacional que veíamos en la clase pasada. Solo logra su verdad cuando en un desmembramiento total se encuentra a sí misma. En ese desgarramiento, en ese cuestionamiento, en esa pregunta continua, en ese movimiento de la imaginación, una imaginación que es formativa pero antes es disolutiva, lo que produce precisamente es ese buscarse a sí misma y encontrarse a sí misma. Es este poder, en tanto cuanto no es aquello que ella pensaba. Acordaos del fracaso de la continua de la conciencia en Hegel. Es este poder, no como algo positivo, lo que cierra los ojos ante lo negativo, como cuando decimos de algo que no es nada o que es falso, y cuando, habiéndolo agotado, nos apartamos y pasamos a alguna otra cosa. Por el contrario, el espíritu solo es este poder, porque mira lo negativo a la cara y se demora en ello. Esta persistencia con lo negativo es el poder mágico que lo convierte en ser. Este poder es idéntico a lo que anteriormente denominamos el sujeto. Fijaos que entonces lo que hace Slavoj Žižek es entender que si bien Kant se va al lado de la razón pura, si bien Heidegger se va al lado de la historicidad del ser, para Slavoj Žižek, Hegel en el fondo lo que hace es también entender esa construcción de la subjetividad, esa construcción, esa transformación de la sustancia en sujeto. Acordaos de este fragmento tan conocido que ya hemos visto en clase, ¿no?
de la fenomenología del espíritu, según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también en la misma medida como sujeto. Pero este sujeto, os decía, a ver qué, voy por aquí, tiene en cuenta ese abismo. Porque tiene en cuenta ese abismo, porque se encara a él, porque se da cuenta de su fracaso intrínseco, porque se da cuenta de ese dudar constante, Verzweiflung, ¿no? Ese perseverar en la duda, ese escepticismo radical que le va a llevar a ese saber absoluto, es aquello que mueve todo el elemento del sujeto, ¿no? Otro texto que tiene que ver con este elemento de desgarrar la realidad lo encontramos también en el espinoso sujeto de Zizek, ¿no? Kant no considera el hecho de que la forma primordial de la imaginación era exactamente opuesta a esa actividad sintética. La imaginación nos permite desgarrar la trama de la realidad, tramar como si existiera efectivamente algo que solo es un componente de un todo animado, ¿no? Esto es lo que va a hacer que Zizek interprete en realidad que todo lo que hemos visto en la historia de la filosofía moderna también tiene que ver con un ensayo de un filósofo español que se llama Vicente Serrano, que en Soñando Monstruos, toda la tradición moderna en el fondo tiene que ver con una conciencia que no es tan racional como creemos, sino que se funda precisamente un elemento de desgarramiento, un elemento de negatividad y un elemento, lo voy a decir, de locura, ¿no? La locura, fijaos, que nos lleva desde la lectura que va a hacer Hegel, que va a hacer desde Hegel hasta Descartes, ¿no? Hemos empezado nosotros hablando de Descartes, el espectro cartesiano, hemos seguido con Kant y la lectura de Kant que hace Heidegger y la lectura que hace Zizek de Hegel. Lo que va a hacer entonces ahora Zizek en el espinoso sujeto es, desde su propuesta de Hegel y esta locura de la conciencia, llegar a una génesis que se remonta precisamente al propio Descartes. Os leo el fragmento. Hegel postuló explícitamente que esa noche del mundo era preontológica. El orden simbólico, el universo de la palabra, logos, luego vamos a ver de la mano de Lacan y del estructuralismo qué significa orden simbólico, el universo de la palabra, logos, emerge cuando esa introspección del puro yo debe entrar también en la existencia, convertirse en un objeto, oponerse a su interioridad para ser externo, retornar al ser. Esto es el lenguaje como poder de nombrar. A través del nombre hace del yo el objeto como entidad individual. Acordaos que cuando empezamos a hablar de la lógica de Hegel, la primera frase que yo solté es precisamente aquello que tiene que ver con la importancia del nombrar, ¿no? Con el nombrar precisamente comienza ese conocimiento, mejor dicho, ese saber, ese Wissen, esa ciencia de la lógica, como estuvimos viendo, ¿no? Pero me interesa, fijaos, que en la clase anterior estuvimos viendo que aquello en lo que había trabajado Zizek era Heidegger y el lenguaje. Así que ya aquí tenemos algo importante y es que introduce este elemento del lenguaje en Hegel. Hegel es verdad que había hablado del nombre, del nombrar y del logos, pero no del lenguaje como tal. ¿De dónde le viene la mención del lenguaje? Le viene precisamente de este elemento heideggeriano, ¿no? La importancia del lenguaje, el orden simbólico, el universo de la palabra. En consecuencia, debemos tener presente que para que el objeto nazca del yo, es necesario, por así decir, empezar borrando la pizarra, borrar toda la realidad, en cuanto aún no ha nacido del yo, atravesando la noche del mundo. Debemos borrarlo. La imaginación es disolución. Debemos borrar la realidad, podemos borrar aquello que se nos da, debemos jugar con ello en esa imaginación sin objeto y entonces así comienza entonces una construcción simbólica que produce el nacimiento del sujeto, o si queréis, la transformación de la sustancia en sujeto, tal y como aparecía en la fenomenología. Esto finalmente nos conduce a la locura como idea filosófica intrínseca en el concepto de subjetividad. ¿Locura por qué? Porque es una búsqueda incesante, es un abismo. Es un abismo que implica desgarramiento, implica desunión, no unión, o sea, todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? La percepción, por eso decía que el Slavoj Žižek tiene mucho de Schelling aquí, ¿no? La percepción básica de Schelling, según la cual el sujeto, antes de afirmarse como el ámbito de la palabra racional, es la pura noche del yo, la infinita falta de ser, el gesto de violento de contracción que niega todo ser que esté fuera del mismo, acuerdo que la contracción es el Grund de la existencia, que es la expansión, también constituye el núcleo de la concepción de la locura en Hegel. Cuando Hegel determina la locura
solo como un repliegue respecto del mundo real, como el encierro del alma en sí misma, su contracción, el corte de sus vínculos con la realidad externa, también concibe rápidamente que este repliegue como una regresión al nivel del alma animal, aún insertada en su ambiente natural y determinada por el ritmo de la naturaleza, día y noche, etc. Pero este repliegue, por el contrario, fijaos, no designa el corte de los lazos con el umbel, el mundo circundante. Mundo circundante nos tiene que sonar a Lebenswelt, mundo de la vida, ¿no? El final de esto es Husserl, el final de la inmersión del sujeto en su ambiente natural inmediato, y no es como tal el gesto fundante de la humanización, el repliegue en uno mismo, ¿no? Voy a apartarme de todo. Os vuelvo a recordar las meditaciones metafísicas. La primera meditación. A ver dónde. A ver. Todo lo que he tenido hasta hoy, por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. El problema es que esas imágenes a lo mejor no eran, como decía, a posteriori, sino que eran a priori. Por eso después, en el discurso del método, leemos lo siguiente, ¿no? Advertí luego que queriendo yo pensar de esta suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era firme y segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de filosofía que andaba buscando. Entonces, fijaos, el repliegue en uno mismo, volver al yo. Descartes cae en la ficción de que es el yo el que está dudando y no se da cuenta de que si el yo está dudando, si tiene una conciencia de sí mismo, es porque se están moviendo ya esas imágenes que bien podían venirles dadas, como decía antes, por esa locura, esa sombra del entendimiento que tendría que ver entonces con el genio maligno, ¿no? Esa sombra del entendimiento que es la imaginación trascendental. El repliegue en uno mismo, leía, realizado por Descartes con su duda universal y su reducción al cogito, no involucra también, como Derrida lo ha señalado en El cogito y la historia de la locura, un pasaje por el momento de la locura radical. ¿Locura radical por qué? Porque va a la raíz. La raíz entonces del sujeto, la raíz de la subjetividad, es el abismo. De ahí esa lectura tan bonita que hace Zizek de Schelling, y es que Schelling es una maravilla. Entonces, fijaos, ya tenemos entonces que lo que sea el sujeto no es el punto de partida. Lo que es el punto de partida es el desgarro. Lo que es el punto de partida es, ¿os acordáis de los fragmentitos que estuvimos, los dibujitos que os puse la clase pasada? Tiene que ver con estos agujeritos, con estos abismos con los que continuamente parto, ¿no? Yo ya os he dicho, y os he hecho un spoiler, que estos agujeritos tienen que ver más que ver con el Abfall que con el rest. Pero vamos a partir, vais a seguirme en esto, vamos a entender inicialmente que lo que encontramos es el rest Hegel, el rest schellingiano, ¿vale? Vamos a partir de esa idea. Fijaos que entonces lo que encontramos es que hay un abismo, hay una desgarradura. La imaginación desgarra el mundo, el propio sujeto, la imaginación trascendental, el esquematismo trascendental, la unidad sintética de aparición trascendental, el cogito parte de esas imágenes que están separadas, que están desgajadas, que están desgarradas. Por eso decía, esa cabeza ensangrentada, ¿no? de esa lectura tan tétrica que os estoy dando de Slavoj Žižek, ¿no? Y de Hegel, claro, y de Descartes, y de todos. Y lo que encontramos es que precisamente porque se da esta desgarradura, se intenta entonces el sujeto construir a sí mismo, el sujeto va tomando conciencia, igual que el cogito cartesiano empieza con la duda de todo aquello que cree que sabe, pero claro, él lo entiende como una posteriori en vez de darse cuenta de que es el punto de partida, y lo que encontramos es la conformación de la subjetividad, que se entiende en Slavoj Žižek como una constitución simbólica, una constitución basada en lo que podríamos llamar, simplemente voy a decir lo simbólico y luego lo vamos a completar con Lacan. Pero lo que me interesa desde lo simbólico es que lo asociéis a este texto que os he hablado antes del lenguaje.
el orden simbólico, el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje está relacionado de alguna forma con el pensamiento y que esta forma de intentar dar palabra, dar cuenta de quién soy, también constituye de alguna forma aquello que refleja aquello que se me aparece en la conciencia, refleja el fenómeno. O dicho de otra manera, la forma de designarse a sí mismo del sujeto en esa búsqueda de sí mismo, en la que va poniendo nombre, implica la construcción o la apertura de un espacio para la reconstitución simbólica. Así que os decía ayer en la clase pasada que lo que teníamos era apertura y efectivamente lo que tenemos es una apertura. La conciencia es esta apertura. La conciencia es el abismo, es la imaginación, es este elemento con muchísimas imágenes que precisamente lo que va a proporcionar es el espacio, si queréis, la jora, os acordáis ahora de Schelling, en el que se va a constituir el espacio de la conciencia y el espacio de la conciencia que a su vez genera el mundo. Zizek, acordaos, lo que hace es un elemento hegeliano, es hegeliano, pero también parte de esta vinculación, de esta integración de sujeto y objeto. No hay realidad sin sujeto, no hay sujeto sin realidad. ¿Vale? Luego vamos a entender que realidad no es más que una construcción de un tejido simbólico imaginario. Y aquí ya os he dado algunas notas que tienen que ver con Lacan. Vamos entonces al segundo monstruo antes de llegar a Lacan. Nuestro segundo monstruo es el monstruo kantiano. Monstruo kantiano, que remite en último término, no es una palabra mía, monstruo en alemán se dice Ungeheuer, y es un término que aparece en la crítica del juicio, en concreto cuando está hablando de lo sublime y de lo sublime matemático. Dice que el Ungeheuer es aquello que es desmesurado, con una magnitud excesiva que no puede ser aprendida por su concepto. De alguna forma, lo Ungeheuer, lo monstruoso, lo desmesurado, es aquello que también excede a la imaginación. Y porque excede a la imaginación, le produce al mismo tiempo, le produce un dolor que acaba generándole un placer. Es decir, que lo Ungeheuer, lo monstruoso, este elemento que tiene que ver con algo que se le escapa al entendimiento, se le escapa al concepto, produce un dolor que al mismo tiempo genera un goce. Este elemento, fijaos, que tiene que ver con Erhabene y un Lust, lo sublime y el displacer. Entonces esto implicaría que el elemento de la imaginación, con este elemento precisamente de lo que excede a la razón, es algo que va a vincular, que va a ser vinculado en el caso de Zizek a este elemento de la desmesura con un elemento de aquello que es excesivo y que nos produce un sentimiento de lo sublime, tal y como es entendido en la crítica del juicio. Os leo un par de textitos, ¿no? El sentimiento de lo sublime es un placer que nace solo indirectamente del modo siguiente, produciéndose por medio del sentimiento una suspensión momentánea de las facultades vitales, seguida inmediatamente por un desbordamiento tanto más fuerte de sí mismas, y así como emoción parece ser no un juego, sino seriedad en la ocupación de la imaginación. Concepto de la imaginación. El concepto de la imaginación trascendental. Una imaginación que era una actividad espontánea que procedía precisamente a este juego de las facultades entre el entendimiento y la imaginación, entre el entendimiento y la sensibilidad que proporcionaba el sentimiento de la belleza, ¿no? Y el sentimiento de lo sublime, relacionados siempre para Kant con el propio sujeto. Las cosas no son bellas o las cosas no son sublimes, sino que tiene que ver con la actividad de la imaginación del sujeto. De ahí que no pueda unirse con encanto, y siendo el espíritu no solo atraído por el objeto, sino sucesivamente también rechazado por él, la satisfacción de lo sublime merece llamarse no tanto placer positivo como mejor admiración o respeto, es decir, un placer negativo. Ese desgarramiento de la realidad, y hablo ahora desde Zizek, ese desgarramiento en torno al cual no podemos comprender la realidad tal como está pasando, que nos excede, es precisamente aquello que genera una suspensión momentánea de las facultades vitales. De repente nos quedamos sin habla y empezamos automáticamente esa construcción simbólica para intentar explicar qué es lo que está pasando. Intentamos entonces, ¿cómo decirlo?, dominarlo de alguna manera. Esta dominación estaba vinculada precisamente en Kant a ese sentimiento de lo sublime, intentar dominar aquello de lo que no
hay concepto y simplemente es algo desinteresado, ¿no? Acordaos de la crítica del juicio, pero por otro lado en Slavoj Žižek lo que vamos a encontrar es que precisamente lo sublime está relacionado con ese exceso, con esa locura intrínseca desde dentro de la propia subjetividad, ¿no? Lo propiamente sublime no puede estar encerrado en forma sensible alguna, sino que se refiere solo a ideas de la razón. Fijaos. Son puestas en movimiento y traídas al espíritu justamente en esa inadecuación que se deja exponer sensiblemente. De repente, la conciencia, hablo ahora desde Žižek, se da cuenta de que esa construcción que ha hecho del mundo, en el fondo, implica también elementos de su propio exceso, ¿no? Elementos de inadecuación con respecto a esa construcción que se va haciendo, ¿no? Así no puede llamar sublime al amplio océano en irritada tormenta. Su aspecto es terrible y hay que tener el espíritu ya ocupado con ideas de varias clases para ser determinado por una intuición semejante a un sentimiento que él mismo es sublime, viéndose el espíritu estimulado a dejar la sensibilidad y a ocuparse con ideas que encierran una finalidad más elevada, ¿no? Otro textito, la verdadera sublimidad debe buscarse solo en el espíritu del que juzga y no en el objeto de la naturaleza, cuyo juicio ocasiona esa disposición de aquel, ¿no? Todo poder de la imaginación inadecuado, ¿no? El espíritu, empero, cuando se siente elevado en su propio juicio, cuando abandonándose a la contemplación de esas cosas, sin atender a su forma, abandonándose a la imaginación y a la razón unida con ella, aunque totalmente sin fin determinado y solo para ensancharla, siente que todo el poder de la imaginación inadecuado, sin embargo, a sus ideas. Siente todo el poder de la imaginación que es inadecuado a sus ideas. El poder de la imaginación. El poder de la imaginación que en el fondo, si tenemos en cuenta esta lectura que Žižek hace de Heidegger y que Heidegger hace de Kant, esta imaginación es lo que levantaba todo ese edificio. De forma que con lo sublime, de alguna forma, nos enfrentamos a nosotros mismos, nos enfrentamos a aquello que para Kant, acordaos, raramente somos conscientes, no puedo conocer, raramente puedo dejar al descubierto. En el sentimiento de lo sublime, de este displacer, encuentro cierto elemento de goce, ¿no? De ahí que para Kant, y esto es un elemento importante que me parece que hay que tener en cuenta, si hay un monstruo kantiano, ese monstruo kantiano tiene que ver con que el propio sujeto, la propia unidad sintética de percepción trascendental, nace desde ese abismo del que se estoy hablando, ¿no? Implica también un elemento de lo monstruoso. Lo monstruoso viene dentro de uno mismo. Lo monstruoso tiene que ver con aquello que está relacionado con la inadecuación de las ideas, pero que remite automáticamente a ese a priori, a esa condición de posibilidad de todo conocimiento, condición de posibilidad de toda experiencia, aquello formativo que es precisamente esa imaginación trascendental. Entonces, cuando de repente vemos imágenes como esta, y nos sentimos ese sentimiento de temor y al mismo tiempo de placer, un displacer que genera placer porque tenemos suficiente distancia, no es porque el mar sea de suyo terrible y misterioso, sino que lo sublime matemático es que vemos esa fuerza en la naturaleza que remite a una fuerza que está relacionada con nuestra propia imaginación. Este elemento de introducir, este elemento que implica introducir la imaginación trascendental como ese abismo, implica que nuestra conciencia crece sobre un abismo, que nuestra conciencia se construye sobre un abismo, que nuestra conciencia lo que hace es construir la realidad del tejido simbólico imaginario, lo he dicho de otra forma, no me quiero adelantar, construye su realidad y construye aquello que puede conocer en torno a estos abismos continuos, en esta fuerza, en este elemento que son imágenes que remiten a un fondo oscuro que no se puede tener en cuenta, pero que están dentro del propio sujeto, no están fuera.
No, lo sublime no está en la naturaleza, está dentro del sujeto. El temor no es tanto la naturaleza, sino que lo que yo experimento precisamente con esta inadecuación. Por eso, Slavoj Žižek va a tener en cuenta que esta imaginación trascendental que remite a estas fuerzas dentro del sujeto, dentro de la subjetividad, remiten, en último término, a la noción de lo siniestro. Lo siniestro que, a su vez, está relacionado con dos textos importantes. Uno es tal y como es estudiado en Ser y Tiempo en Heidegger, y también en el texto de qué es la metafísica, con el problema de la nada, ¿no? y de la angustia, y también en un texto de 1919 de Freud que se llama precisamente Das Unheimliche, lo siniestro, con el que Heidegger establece una conversación, ¿no? Por supuesto, os leo un fragmento de Slavoj Žižek, de El espinoso sujeto. Heidegger tematiza lo monstruoso, o más bien lo siniestro, Das Unheimliche, al traducir lo demoníaco del primer gran coro de Antígona. En su interpretación detallada a este coro, en la introducción a la metafísica, traza los contornos de la violencia abrumadora de la naturaleza, de la tierra, así como la violencia del hombre, que al habitar en el lenguaje saca de su carril el curso natural de los acontecimientos y lo pone al servicio de sus propios fines. Decía, la imaginación desgarra, disuelve para después volver a formar. Pero esa imaginación está dentro del propio sujeto, es una naturaleza violenta del caso del hombre, pero una violencia intrínseca, interna, decía. Insiste reiteradamente en el carácter dislocado del hombre. Entonces, no solamente encontramos que Hegel, Kant y Descartes están asociados a una conciencia desquiciada, a una locura constitutiva, sino que ahora hablamos también de un carácter dislocado del hombre. No se trata solo de que su lucha con y contra los poderes de la naturaleza se salga del carril. La institución misma de la polis, de un orden comunal, aparece caracterizada como un acto de imposición violenta basado en una decisión abismal. Heidegger tiene perfecta conciencia de que todo habitar en el universo cotidiano familiar se basa en un acto violento monstruoso de decisión, asunción resuelta del propio destino. Puesto que el hombre está primordialmente dislocado, la imposición misma de un hogar, Heim, de un sitio comunal de morada, la polis, es unheilig. Se basa en una acción excesiva y violenta. Fijaos que, según la lectura que encontramos en el texto de Lo siniestro de Freud de 1919, que a su vez remite a Schelling, según el diccionario etimológico de Sanders, ¿no? El Wörterbuch der Deutschen Sprache, etimologische Wörterbuch der Deutschen Sprache, lo que encontramos es que lo siniestro es aquello que, debiendo ser familiar, de repente se torna extraño. Se torna extraño dentro de la propia, lo voy a decir así, dentro de la propia conciencia. El hombre está dislocado, lo que implica que la propia construcción de su realidad, entendida realidad como Welt, mundo circundante, entendiendo la realidad como mundo de la vida, Lebenswelt de Husserl, lleva asociado siempre y aparejado este elemento violento que es fundacional y que hace que por tanto el hombre siempre esté dislocado con respecto a sí mismo, nunca coincide, lo que da cuenta precisamente de esa búsqueda continua de preguntas que no pueda responder, unas preguntas que le apartan continuamente de una naturaleza para construir una muralla artificial que tendría que ver precisamente con la polis. Pero bajo esa construcción racional, bajo esa polis, esa ley, lo que encontramos es una violencia constitutiva asociada, fijaos, a un acto violento monstruoso de decisión. Por eso os mencionaba en la clase pasada esa relación de la imaginación trascendental con la libertad trascendental que encontramos en la tercera antinomia. Y de ahí también, por cierto, el interés que tiene Heidegger en estudiar las investigaciones sobre la libertad, sobre la esencia de la libertad humana de Schelling, que es un texto de 1936, en el que Schelling da cuenta de cómo la libertad coge precisamente su fuerza de la distinción entre el fundamento y la existencia que habíamos visto en las clases sobre Schelling. Fijaos que entonces, en menos que nada, este monstruo de sujeto kantiano, que implica esa monstruosidad interna, ese acto violento, este Ungeheul que habita dentro de su propio sujeto, aparece ya en ese texto
que os decía en la clase anterior que es muy importante, que es menos que nada del 2012. Os leo dos fragmentitos, ¿no? Kant comienza por nuestra capacidad cognitiva, el yo con sus tres características: unidad, actividad sintética, carencia de contenido. Se ve afectado por cosas nouménicas y mediante su síntesis activa organiza las impresiones de una realidad fenoménica. Sin embargo, una vez que llega al resultado ontológico de su crítica del conocimiento, la distinción entre la realidad fenoménica y el mundo fenoménico de cosas en sí, no puede haber retorno al yo. No hay interpretación posible del yo como miembro de uno de los dos mundos. Encontramos además que en Kant esa monstruosidad del sujeto también tiene que ver con algo que desborda la razón práctica y la razón pura, con algo que desborda el ámbito del fenómeno y del noúmeno. Y como os decía la clase pasada, esta imaginación trascendental no es un noúmeno, no está en el lado del noúmeno. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en Zizek? Una lectura muy particular de esta génesis que hemos estado viendo. Hegel es meramente un Kant radicalizado. No es que Hegel ontologice a Kant, sino que es Kant quien, en la medida en que concibe la fractura como meramente epistemológica, continúa presuponiendo un reino nouménico plenamente constituido que existe ahí fuera. Más bien Hegel desontologiza a Kant, introduciendo una fractura en la misma textura de la realidad, precisamente porque entiende la imaginación como ese acto de construcción, pero es una construcción que antes desgarra, ¿no? Una fractura, decía. Y en otras palabras, el movimiento de Hegel no intenta superar la división kantiana, sino más bien afirmarla como tal y eliminar la necesidad de su superación. Y así leemos. ¿Acaso no descubre Kant una fractura, una serie de antinomias irreparables que surgen en el momento en que queremos captar la realidad como un todo? Y Hegel, en vez de superar esta fractura, ¿no la radicaliza? El reproche de Hegel a Kant es que es demasiado amable con las cosas, localiza antinomias en la limitación de nuestra razón, a la vez que localizarlas en las cosas mismas, esto es, en vez de captar la realidad en sí como fractura y antinómica. En verdad que se encuentra en Hegel una pulsión sistemática de cubrir todo, de proporcionar una explicación de todos los fenómenos del universo en su estructura esencial, pero esta pulsión no significa que Hegel se esfuerce por situar cada fenómeno dentro de un edificio global armonioso, que es lo que había intentado hacer Kant. Al contrario, la clave del análisis dialéctico es demostrar que todo fenómeno fracasa a su propia manera, que implica una fractura, un antagonismo, un desequilibrio en el corazón mismo de su esencia. Y leo un poquito más. Las coordenadas básicas de aquella época de insoportable densidad del pensamiento nos las da la banda de los cuatro, por excelencia, Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Y es aquí donde va a aparecer precisamente la lectura de Zizek, después de esta génesis que hemos estado dando. Un elemento importante que vamos a ver después en relación sobre todo con el realismo especulativo y del segundo Heidegger en torno a la cosa es precisamente el valor que van a tener las cosas en sí, ¿no? Hablábamos precisamente de la realidad neuménica y mundo neuménico y cosas en sí. Me interesa que tengáis en cuenta, que os acordéis, que los tres filósofos postkantianos habían rechazado la idea de las cosas en sí. No existe el noúmeno, ¿no? Lo que existe simplemente es esa experiencia de la conciencia, lo que existe es lo fenoménico, de forma que el espíritu siempre existe en la forma encarnada. Acordaos, ¿no? Y esta forma encarnada del espíritu toma diferentes momentos o diferentes figuras en torno a esa fractura constitutiva, en no coincidir nunca consigo mismo, en estar siempre dislocado, en generar siempre una actividad espontánea que implica que siempre está buscándose y va conformando diferentes maneras de verse a sí mismo y de ver el mundo, de dotar de sentido al mundo. Pensad que tenemos también un elemento aquí de las clases de Husserl que vimos en su momento, ¿no? Pero en este momento de las cosas en sí, también en Slavoj Žižek va a tener una importancia la noción de cosa, das Ding. Heidegger toma este elemento de que es una cosa en varios textos, ¿no? El origen de la obra de arte,
que lo veremos en su momento, en la conferencia de que es la conferencia sobre la cosa, y también en estos textos, ¿no? Fijaos que para daros un poco cuenta, no os voy a leer los fragmentitos, los tendréis en el PDF de Campus Virtual. Fijaos que es una cosa, Heidegger está buscando la coseidad de la cosa, si queréis, el elemento eidético de la cosa, tal y como se encontraba en Husserl. Lo que va a hacer lo que va a hacer Zizek es tener otra lectura muy distinta de Heidegger, una lectura que asume una noción de cosa que remite a una cosa en sí, ya no tanto relacionada como una cosa que está fuera, sino como una cosa que es producto del propio fenómeno. Porque tengo la noción de fenómeno, me genero la fantasía, la ficción de que hay una cosa en sí. Pero no es que esté primero la cosa en sí y después tenga el fenómeno, sino se produce esa inversión. Porque hay un fenómeno, me genero la ficción de que hay una cosa en sí. ¿Vale? Fijaos que esto va a llevar a la idea de que porque hay una noción de conciencia, también automáticamente aparece vinculada una noción de inconsciencia. La cosa, the thing, se va a vincular entonces con una especie de ello, de un ello psicoanalítico, relacionado con un das Ding, con una cosa en sí, con una cosa en sí que no existe de suyo, pero que existe precisamente como un elemento fantasmático. Os leo. Vuelvo a citar el espinoso sujeto. Según el cliché filosófico predominante, el último vestigio del materialismo de Kant se encuentra en su insistencia en la cosa en sí. El otro externo, que se resiste por siempre a quedar disuelto en la actividad del sujeto, con la que se pone reflexivamente a sí mismo. ¿No? Fichte, en su caso, Fichte, en su rechazo a la cosa en sí kantiana, eliminó la última huella de materialismo del edificio de Kant. Pero fijaos que la propuesta de Slavoj Žižek va a tener que ver con afirmar una materialidad tal y como es entendida desde Hegel, pero en la que la cosa en sí no es la materialidad. Lo que es la materialidad tiene que ver con lo fenoménico, con, os decía, un espíritu que se encarna, que se encarna precisamente una realidad material, ¿no? De ahí la vinculación que veíamos en la clase pasada entre Marx y Hegel. Fijaos que entonces esta cosa en sí, que de repente ahora se convierte desde Slavoj Žižek en algo que remite a una producción ficticia del sujeto, a una producción que remite entonces a esa construcción simbólica de la realidad, remite, os decía, al término del ello o del it. Y os leo. Es una mezcla de placer y dolor. Es un placer procurado, y acordaos de lo sublime que hemos hablado antes, por la experiencia de dolor, del fracaso doloroso de la imaginación, de la brecha dolorosa entre la aprehensión y la comprensión. ¿No volvemos a encontrar aquí la paradoja freudiano-lacaniana del goce, que está más allá del principio del placer? Como placer en el dolor, la paradoja de das Ding, que solo puede experimentarse de modo negativo, cuyos contornos solo pueden discernirse negativamente como los contornos de un vacío invisible? De modo análogo, ¿no es la ley moral en sí una cosa sublime, en la medida en que también suscita el sentimiento doloroso de humillación, de autodegradación, mezclado con una satisfacción profunda porque el sujeto cumplió con su deber? Así que lo que encontramos es que porque se genera el lenguaje, se genera la realidad, automáticamente se genera la cosa en sí. Fijaos que en ese caso ya aquí hemos tenido esa inversión, ese paso del Restentstellung al Abfall en Hegel, ese desecho de la idea. Ese desecho de la idea entonces remite a un elemento freudiano-lacaniano que tendría que ver con aquello que yo ficcionalmente construyo, con aquello que remite a lo inconsciente, pero es un inconsciente que me asedia, que no existiendo insiste, y porque insiste tiene una efectividad en mi conciencia. De ahí el tercer monstruo que yo os presentaba, que era la cosa. ¿Qué es la cosa? La imagen que os he traído es Pennywise. No sé si habéis visto la película de La cosa o habéis leído el libro de Stephen King, pero la cosa, it, toma la forma del miedo de aquel que lo piensa, de aquel que lo siente. La cosa no es más que la
corporalización de aquellos miedos que acaban adquiriendo la forma que la imaginación del sujeto quiere de él. Es decir, que si nos vamos al elemento de lo siniestro, los fantasmas habitan en la propia conciencia. Los miedos no tienen que ver con una realidad exterior, sino que tienen que ver con la propia producción y construcción de esa conciencia y de esa realidad por parte del sujeto. Yo construyo mis miedos. Dice Heidegger que el miedo es siempre miedo de algo determinado. Y es miedo de algo determinado porque yo proyecto en algo precisamente aquello de lo que tengo miedo, ¿no? Aquello que tiene que ver precisamente con lo que me desbarata la imaginación. Aquello que, siendo producido por la imaginación misma, también es desbordado por ella. Si yo viera un fantasma, me pasaría como lo sublime, me quedaría sin respiración. Pero eso no quiere decir que el fantasma irrumpa desde otra dimensión, sino lo que tenemos es que el fantasma es la aparición fenoménica de aquello que ya está construido dentro de la construcción de la propia conciencia. Así que lo que encontramos precisamente como nuestro cuarto fantasma o nuestro cuarto monstruo es la locura de la conciencia, en la que Zizek va a vincular a Lacan con Hegel. Lo dejo aquí y la última clase vemos la locura de la conciencia.